Adelante, Nino, te dejo un saludo, te escucho acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Acá hace un calor bárbaro. Yo te digo que a esta altura del partido me Me puse la imagino. gorra No, para... ¡Ah! no sabés cómo blanqueaban los bajos del Sacra acá hoy de mañana. ¿Dónde andás? ¿Por los Paysandú? Tremenda helada, sí, acá en el Sacra. Me contaron, ¿no? Porque yo me levanté como a las 9. Ah, está bien. Está bien. Bueno, se te extrañó el Bueno, otro lunes, ¿eh? ¿eh? Se te ¿Te extrañó el otro escucho? lunes que no viniste. Sí, sí, no, lamentablemente por razones familiares no pude estar, pero bueno, acá estamos presentes y traemos a un par de temas, uno nacional y otro departamental. Sí, antes que Porque pase, una porque cosa, vos bueno, no... que Antes que siga, porque vos a lo mejor no estabas mirando el programa del comienzo. Pero después te digo igual, sí. mirá que anda medio clueco, anda queriendo salir de ahí, está en el CTI todavía. Pablo Anzalone. Ah, mirá. Bueno, un gran saludo a la familia de Pablo y mis deseos de recuperación. Se va a recuperar. Vamos arriba. Eh, Perdona que te interrumpí. bueno, vamos no, por favor, estuviste bien para informarme del querido Pablo, así que un abrazo enorme. Lo tuvimos acá en la radio también a Pablo el año pasado, con todo un equipo de la universidad que vino a hablar de temas de salud y estuvo acompañándonos en nuestro programa de radio. Así que un fuerte abrazo y pronta recuperación para Pablo y fuerza para su familia. Bueno, traíamos, te decía, dos temas. Un tema que tiene que ver con ese goteo permanente, ¿verdad?, que tiene el gobierno de intentar construir un enemigo interno, ¿no?, a través de falacias, a través de mentiras a medias, otras veces distorsionando la realidad, con frases que son titulares, pero después van quedando en la cabeza de la gente y esas mentiras se van transformando en verdad y van construyendo un enemigo interno del gobierno, pero a la vez van desprestigiando los trabajadores, el movimiento sindical, los sindicatos, frente al resto de la población. Entonces el sindicato tiene que hacer un esfuerzo desde su lugar, con mucho menor trascendencia pública, con mucho menor acceso a los medios de comunicación, difícil que a los sindicatos le hagan una cadena nacional todos los días, como le hacen al presidente, porque sale a hablar él o algún ministro que les interesa o quieren volcar una idea en la población y con razón dijeron que no iba a haber más cadenas nacionales, porque la cadena nacional la tienen todos los días en los 3 canales de televisión que al unísono, en horarios informativos, repiten la misma información, están en vivo con quien les interesa, y de esa forma y a través de otros medios de prensa escritos también van acumulando, ¿verdad?, una forma de pensar y de ver que va trascendiendo y permeando la sociedad si la sociedad no logra defenderse y tener los mismos instrumentos para combatir esas falsedades y esas mentiras a medias que son peores que las mentiras. Pero hubo dos ministros, ¿no?, el ministro Heber y Arbeleche, que tocaron un tema que es el de las certificaciones médicas de los funcionarios públicos. El ministro Heber, en una salida insólita, como muchas de las salidas insólitas volvieron las carteras, a la salida del Parlamento hizo una conferencia de prensa y dijo, bueno, que los problemas de seguridad se debían a que había una cantidad muy importante de certificaciones médicas y le echó la culpa de no poder patrullar y no poder continuar con el PADO y no poder poner a la policía en contacto con la gente porque había muchos policías certificados. Cuando le preguntaron datos no tenía datos de cuántos eran, de qué meses, qué cantidad, ¿no? O sea, era una sensación térmica de que los funcionarios se certificaban. Y todos recordamos que un año antes, en Colonia, había dicho lo mismo, que los problemas de seguridad de Colonia eran por las certificaciones médicas de los policías. Y resulta que él, que es el dueño del ministerio y que manda, el jerarca que debería, si lo preocupó hace un año, debería haberse preocupado de tomar medidas, de buscar información, de ver cómo corregir esa situación, porque daba a entender como que los policías estaban haciendo una joda de las certificaciones médicas. Cuando los datos son clarísimos, aumentan,
permanentemente. Por lo tanto, salió a abrir otra vez un paraguas con las certificaciones médicas. Y ahora la ministra de Economía, Arbeleche, ¿no?, con la misma cantinela en contra de los funcionarios, ¿verdad?, sale a hablar de que no le dio plata a la educación porque ellos piensan ahorrar de las certificaciones médicas. Y dio una cifra, ¿no?, que era alrededor de 120 millones de dólares por año que se gastan en suplentes de las maestras que faltan, que seguramente, según ella, por la forma en que lo dice, por la forma en que da a entender, ¿no?, es que acá hay una joda con las certificaciones médicas. O sea, los funcionarios públicos no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a quedarse en su casa cuando están enfermos y tienen que ir enfermos a trabajar y a contagiar a los alumnos y a todo el entorno de un liceo o de una escuela si está enferma. Pero esa es una cantinela y un goteo permanente que lo único que intenta es desprestigiar a las organizaciones, a los trabajadores en general. Primero a los trabajadores en general, después a los trabajadores si son públicos, y en segundo lugar a los sindicatos, ¿no?, que son las organizaciones que los representan, porque ellos tienen que construir ese enemigo interno para seguir bajando los salarios y seguir en esta política de ahorro a través de, como hicieron a través del OPP, y que el economista Alfi, director de la OPP, dijo antes de asumir el gobierno que la única forma de ajustar los 900 millones que ellos querían ajustar del presupuesto nacional era con una reducción de salarios públicos. Lo dijeron ese enemigo interno, y resulta que el PIT-CNT hizo un estudio, ¿verdad?, sobre este tema, y quedó claro, ¿verdad?, que el promedio de las certificaciones, sacando al Ministerio del Interior, que es un ministerio complicado y complejo, ¿no? Tenemos que lo saca el PIT-CNT de la Troya, ¿no?, porque ahí hay otro montón de problemas que lo sacan porque se sale de lo que es el promedio de todo el resto de los funcionarios públicos. Y el estudio del PIT-CNT dice que el promedio de las certificaciones que piden los funcionarios públicos es más o menos igual al promedio de los trabajadores privados. O sea, no hay ningún aumento excesivo de certificaciones respecto a los privados, ¿verdad?, porque es una política que realmente se necesita. La gente se enferma, tiene que pedir un médico, tiene que quedarse en su casa a sanarse y a cuidarse, y no tiene que ir enfermo a trabajar y a contagiar al resto de las personas con las que está en contacto permanentemente. Entonces, me parece que es importante dejar claro que todas estas acusaciones de la ministra de que va a sacar fondos de las certificaciones de ANEP para darle recursos a la educación, ¿verdad?, es otra falacia, es otra mentira a medias a las que nos tienen acostumbrados, y siguen golpeando a los trabajadores de este país y haciéndolos responsables y acusándolos ahora de que ya ni siquiera se pueden enfermar. Me parecía que este tema había que tomarlo para que quedara clara esta información, ¿verdad?, y poder, a partir de los datos que aportó Pereira del PIT-CNT, decir, bueno, que esto realmente fue una salida fuera de tono de la ministra, y que lo que tiene que hacer es buscar los recursos donde los tiene que buscar y no echarle la culpa a los trabajadores que se enferman. Cierro este tema, Néstor, no sé si quieres hacer algún comentario. No, dale. Te quiero, bueno, comentar la situación por la que está atravesando hoy la Intendencia de Paysandú, ¿verdad?, que hemos recibido del Tribunal de Cuentas las auditorías del Tribunal de Cuentas, la rendición de cuentas con todas las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, y realmente el intendente continúa también usando las rendiciones de cuentas para transmitir números falsos, para transmitir de que esta es una intendencia que está muy bien administrada, y el propio Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, tuvo incluso que hacer una reunión por Zoom con la Dirección de Hacienda y los técnicos que tienen adentro de la Intendencia para hacer la rendición de cuentas, a ver si lograban aclarar algunos puntos, y realmente no se logró aclarar absolutamente nada, y mantuvo, a pesar de esa reunión,
todas las observaciones que le hizo a la Intendencia de Paysandú, ¿verdad? Que dijo que tenía un déficit de 3 millones de dólares y los números estaban disfrazados, y el Tribunal de Cuentas empieza a sumar lo que encontró y le da que tiene un déficit de 11 millones de dólares. Uno de los déficits más altos, ¿verdad?, en porcentaje de todas, de hace por lo menos 15 o 20 años de intendencias para acá. Una intendencia que había quedado con una situación equilibrada del presupuesto y que además había quedado con un fideicomiso votado en el gobierno anterior para el intendente que ganara de 25 millones de dólares para hacer obras. El Tribunal de Cuentas lo observa también al fideicomiso porque no arrimó la información necesaria para saber qué obras se están haciendo, cuánto se gastó, cuáles fueron los llamados, cuáles fueron las licitaciones, y no logra, con la información que se le brindó a través de la rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas no logró desentrañar el funcionamiento del fideicomiso. La Junta Departamental, que integra una comisión de seguimiento del fideicomiso, fue llamada una sola vez y a pesar de la insistencia de la oposición, no ha sido convocada para esclarecer todos los llamados, ¿verdad?, que era necesario hacer para la ejecución, el gasto y darle transparencia, ¿verdad?, al uso del fideicomiso. Es decir, la Intendencia de Paysandú tenía un fideicomiso de 25 millones de dólares para hacer obras y en realidad no se sabe cómo está usando esa plata ni cuánto usó, pero aparte de eso tiene un déficit histórico de 11 millones de dólares, que es un déficit que ha superado todos los déficits que se podían, incluso el déficit más alto que hubo en la Intendencia, que fue el último año de la gestión de Larrañaga, en el año 89, tuvo el déficit más elevado, ¿verdad?, de toda la histórica de los déficits de Paysandú. Entonces, como frutilla de la torta, porque ya voy a ir cerrando la columna, ya estamos ahí en los minutos, pero también resulta que por aquí anduvo el subsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ¿verdad? Y había hecho la promesa de que le iban a volcar 6 millones de dólares a la universidad para la construcción de un nuevo centro universitario. Entonces resulta que ahora el intendente de Paysandú la semana pasada elevó a la Junta Departamental la solicitud de adquirir un préstamo de la CAF para que le den los 6 millones de dólares para construir el polo universitario en Paysandú. En realidad, lo que vino a anunciar con bombos y platillos Álvaro Delgado a Paysandú, de que el gobierno iba a poner la plata a la universidad para hacer ese centro universitario que se necesita, y mucho, para reordenar el centro universitario en Paysandú, en realidad ahora nos damos cuenta que lo que vino a decir es que lo que iban a hacer era salirle de garantía a la Intendencia para que sacara un préstamo de 6 millones de dólares que lo va a pagar la Intendencia de Paysandú, la sociedad sanducera. Entonces, cada día que pasa nos sorprende más, ¿verdad?, la ministra de Economía y estos anuncios que viene a hacer el secretario de Presidencia Paysandú, con cosas que dijeron que la iban a hacer de determinada manera, pero con la tijera, con el recorte, con lo que sea, ahora es el pueblo de Paysandú el que se va a tener que hacer cargo de pagar un préstamo para hacer una inversión importante que necesita el nodo universitario de Paysandú. Porque, a ver, ¿por qué lo necesita? Lo necesita porque la matriculación de estudiantes año a año está creciendo muchísimo en el interior. Seguramente esa es otra herencia maldita que dejó el Frente Amplio, haber desarrollado los nodos universitarios de Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Maldonado, y cada vez más los jóvenes tienen oportunidades de capacitarse, de prepararse, cada vez más ingresan estudiantes que son hijos de trabajadores rurales, cada vez más ingresan
estudiantes que en su familia no hay ningún profesional con anterioridad, son hijos de trabajadores que empiezan a ingresar a la universidad, y eso seguramente es lo que le molesta a este gobierno, la formación y la capacitación de las nuevas generaciones que están pasando por la universidad y que van a ser de un cambio social muy importante en la estructura social del interior. Entonces, seguramente por eso es que siguen recortando los presupuestos en la educación y por eso es que siguen recortando el presupuesto universitario. No quieren hombres libres, no quieren que la gente desarrolle su pensamiento crítico y que empiece a hacerse las preguntas de por qué pasan las cosas, ¿no? Y que las situaciones de desigualdad, las situaciones de injusticia no están dadas, son producto de políticas públicas y de decisiones que toman los gobiernos. Y eso es lo que seguramente no quieren y por eso siguen recortando los recursos de este fabuloso proyecto que es el desarrollo de la universidad, de la UTEC y de las tecnicaturas de UTU en todo el interior del país. Con esto me despido, Néstor, y espero escucharlo ahora a Carlitos Viera, si es que siempre sigue los lunes. Hoy no está. Hoy no estaba, hoy andaba fuera de su ámbito habitual. No podía salir. Dejo por acá entonces, Néstor, la columna. Bien, quédate prendido igual porque voy a leer algo que te puede interesar y después se viene Leonardo Fossati.